Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y por ellos me santifico a mí mismo, porque también ellos sean santificados en la verdad. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecho una vez y para siempre, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre los santificados. Dice, y habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo, seguir lo bueno. Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefieren los unos a los otros. En lo que se requiere de diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo por las necesidades de los demás, santos, participando la honestidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seas sabio en nuestra propia opinión, ni paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Bendita sea la palabra del Señor y hermanos, bienvenidos a este domingo 2 de mayo del 2021. Gracias a Dios porque el Señor nos ha guardado, nos ha protegido durante este tiempo y bueno, pues vamos a entonar un himno. Heme aquí, yo iré, Señor. Llevaré
Llevaré tu gloria a las naciones. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Te damos muchísimas gracias, Padre, por la vida, Señor, por la salud que nos permites hasta estos momentos, Señor. Tu palabra dice que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, allí estarás tú, Señor, y gracias por esa promesa, Señor, que la hacemos propia, Señor. Y Padre, en esta hora estamos grabando desde casa, Señor, porque nuestra salud se ha visto un poco deteriorada, Señor, de cada uno de mis hermanos, Señor, pero estamos aquí, Señor, para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Y también te pedimos, Señor, que tú seas conmigo, que estoy al frente, Señor, con esta dirección, Señor, que seas con nuestros hermanos que traen los cantos, Señor, con nuestro hermano que traerá también el mensaje en esta mañana, Señor. Te damos gracias por todo ello, Señor, y te pedimos, Señor, que tú seas con cada uno de mis hermanos que se encuentran en casa, si hay peticiones, Señor, si hay necesidad de salud, Señor, que tú estés obrando en sus cuerpos, Señor, que tú seas en la vida de nuestros pastores, Señor, que también se ha visto un poco deteriorada su salud, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas con ellos y que nosotros nos des la victoria, Señor, y que muy pronto, Señor, podamos estar de nuevo en tu iglesia, Señor, todos juntos, alabar y bendiciendo tu santo y bendito nombre. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Así también, hermanos, vamos a entonar un himno, Cristo en busca de obreros. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Dame luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy, haré tu voluntad? Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Amén. Gracias a Dios porque por este himno el Señor está buscando obreros. Vamos a tener nuestra lectura bíblica que se encuentra en el Salmo 1 y vamos a leerlo todos juntos, hermanos, en casa. Salmo 1. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado,
sino que en la ley de Jehová está su delicia, y su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor y vamos a entonar un himno. Déjame ver solo a Cristo. Muerto estoy en los placeres, muerto al mundo y su romper, pero vivo por mi Cristo, más y más me acerco a Él. Déjame ver solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Déjame ver solo a Cristo, es mi amante Salvador. Ya no busco las riquezas de este mundo temporal. Yo me he entregado a Cristo y a su vida eterna. Déjame ver solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Déjame ver solo a Cristo, es mi amante Salvador. Tempestuosos vientos hacen zozobrar mi embarcación, pero Cristo es mi piloto, calmará el ventarrón. Déjame ver solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Déjame ver solo a Cristo, es mi amante Salvador. Aunque ande por el valle de las sombras al morir, no tendré temor alguno, si su mano puedo así. Déjame ver solo a Cristo, solo a Cristo, solo a Cristo. Déjame ver solo a Cristo, es mi amante Salvador. Amén. Amén. También vamos a continuar alabando el nombre del Señor, hermanos, y vamos a dejar al grupo de alabanza, nuestra hermana Normita y Beni desde casa, y posteriormente estaremos dejando la predicación de esta mañana por nuestro pastor Olaguer Leza. Que el Señor les siga bendiciendo grandemente. El Señor nos esté bendiciendo en esta mañana. Es un gozo poder estar nuevamente conectados a través de este medio, ustedes en casa y nosotros aquí. Y la palabra del Señor nos dice en el Salmo número 59, versículo 16 y 17. Pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Fortaleza mía, a ti cantaré.
porque eres, oh Dios, mi refugio, el Dios de misericordia. Gloria a Dios. Así es que en esta hora vamos a alabar al Señor y queremos mandar un saludo y un abrazo virtual a nuestros hermanos Martín, Rebeca, Rubí, Rubén, que pronto se recuperen. También nuestro hermano Beto, que también pueda recuperarse pronto. Nuestra hermana Nancy, que pueda recuperarse. Nuestra hermana Elsa. Y también para nuestro pastor, nuestro hermano Alfredo, que pronto pueda recuperarse. Dios les bendiga y vamos a alabar juntos porque el Señor es bueno. Amén. Estamos aquí porque hemos venido a adorar a Dios. Amén.
mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Solo el Señor merece la gloria. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor, mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. no hay nadie, No hay nadie como tú. no hay nadie, No hay nadie como aleluya, Señor. Amén. Te alabamos y te bendecimos, porque solo tú eres el Dios que merece toda la honra y toda la gloria. Tú eres Rey y no hay nadie como tú. Eres altísimo, milagroso, nadie como tú, Señor. Gracias porque has sido fiel para con nosotros. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu amor y tu misericordia nos han sostenido. Que en esta mañana, Señor, en que tu iglesia se reúne, Señor, para alabarte y bendecirte, que la presencia de tu Espíritu Santo sea en cada corazón, que tú envíes bendición, que tú envíes, Señor, sanidad, Señor, sobre los hermanos, las hermanas que estén enfermos. Que tú envíes, Señor, tu paz y tu consuelo para mis hermanos, Señor, que necesitan, Señor, ser consolados y animados. Y gracias, Señor, porque solo tú haces maravillas, porque no hay nadie como tú, y
porque eres altísimo y eres milagroso. Recibe la honra, recibe la gloria, Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Gracias a Dios porque tenemos algo en común. Todos los que nos reunimos al estudio de su palabra. La bendición del Señor Dios a través de su Hijo Jesús. El tema que vamos a ver en esta mañana es aplicar el significado de la salvación. Una vez que con la ayuda del Espíritu Santo de Dios lo hemos logrado entender para poderlo aplicar a nuestras vidas. La lectura bíblica se encuentra en Hechos capítulo 9, del versículo 20 hasta el 31. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a orar. Gracias te damos, Padre, en los méritos de tu Hijo Jesús, por esta oportunidad de ir a la lectura de tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te lo pedimos. Amén. Amén. Sí, dice así la palabra del Señor. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual lo había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron a Cesarea, y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Gracias de nuevo por la oportunidad de leer su palabra y ser bendecidos a través de su palabra y enseñados a través de ella misma. Bien, aquí en el capítulo 9 se nos ha narrado de la conversión de Saulo de Tarso, cómo fue el encuentro que tuvo él con el Señor Jesucristo, cómo es recibido por los hermanos, porque en este caso son los discípulos que viven en Damasco, y uno de ellos es Ananías, que va, pero también vemos cómo cuando se presentó con Ananías le dicen en el versículo 17, y poniéndole sobre las manos diciendo, hermano Saulo, entonces ellos ya manejan estos términos de discípulos, de hermandad, pero vemos que esta hermandad era real. ¿Por qué? Porque habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Como Saulo es el nuevo que se ha adherido a la congregación, que detalles mencionaremos un ratito más, pero cómo he recibido. Claro, Saulo tiene que tener el conocimiento básico de la salvación del Señor Jesucristo. Si nosotros hemos leído capítulo 9 y lo vamos leyendo así despacito, no encontramos que haya una referencia a que Saulo se haya arrepentido de los pecados, de que también la instrucción que le dio el Señor Jesucristo a Saulo tampoco la encontramos, pero una de las cosas que encontramos, y que por eso vemos que la palabra del Señor es completa, no tenemos nada que agregarle ni que quitarle, y vemos que a Saulo, que posteriormente es el apóstol Pablo, le encantaba, le emocionaba, vamos a quitar esa palabra de encantamiento, le emocionaba contar
cómo fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Y eso lo encontramos en Hechos capítulo 19, en Hechos 19. En Hechos 19 ahorita lo vamos a tomar, pero mejor nos vamos a Hechos 26, donde Saulo nos narra su conversión. Y dice así: estando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Como a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Fíjense cómo a Pablo le emociona contar su encuentro personal con el Señor Jesucristo y el propósito por el cual fue enviado e instruido directamente por el Señor Jesucristo, donde dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso es lo que el Espíritu Santo nos ha ayudado para que nosotros entendamos que el perdón de nuestros pecados ha sido en la cruz del Calvario del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo estuvo crucificado, fue muerto por mis pecados y por los pecados del resto de toda la humanidad, para perdón de pecados y herencia entre los santificados. Bien, regresamos nuevamente a Hechos capítulo 9, y donde dice: y Saulo estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Bien, si nosotros seguimos leyendo el libro de Hechos, vemos que Saulo está dirigiéndose a los judíos que se encuentran en las diferentes sinagogas que hay en Damasco. ¿Y cuál es el propósito de la predicación de Saulo en aquel entonces? Diciendo que Jesús, que éste era el Hijo de Dios, y también demostrar que Jesús es el Cristo. Ese es el propósito. Vemos cómo aquí Saulo está desarrollando lo que todos en nuestro inicio de comenzar a aprender por fe de las cosas del Señor, el proceso que se denomina el primer amor, y que algunos de ustedes, o muchos de ustedes, o todos nosotros hemos permanecido en el primer amor. Y el primer amor consiste en que les hablemos a la familia, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, a todas las personas con las cuales tenemos oportunidad de contacto. Les hablamos de qué fue lo que pasó cuando el Señor Jesús perdonó nuestros pecados. El lugar, la experiencia, todo lo que sucedió por ahí lo traemos bien metido en nuestros recuerdos y les hablamos. Y claro, ¿quién nos ha ayudado en todo este proceso? ¿Quién ayudó al apóstol Pablo a hablarles? El Espíritu Santo. Y esa debe ser nuestra prioridad: hablar de las cosas del Señor Jesucristo, demostrando que Jesús era el Cristo, lo que Saulo les está diciendo. Recordemos que es el pueblo de los israelitas. Ellos sí tenían conocimiento de Dios,
pero ahora tiene que demostrarles que Jesús es el Mesías, es el ungido, es lo que ellos estaban esperando, la salvación en su Hijo Jesús, la manifestación del cumplimiento de las profecías en el Antiguo Testamento, donde se le dijo a Moisés que el Señor iba a levantar a alguien superior a Moisés para el cumplimiento de sus promesas. Y aquí lo estamos viendo como Saulo demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo se esforzaba. Seguimos leyendo que pasados muchos días los judíos resolvieron hacer algo con él. ¿Qué fue la prédica? ¿Qué fue la enseñanza de Saulo? ¿A qué parte de la intimidad de su corazón, de sus sentimientos religiosos, de su persona, está apelando Pablo a la prédica, demostrando que Jesús es el Cristo, demostrando que Jesús es el Hijo de Dios, que es Dios mismo? Cuando la palabra de Dios llega por primera vez, por segunda, por tercera vez, pero desde la primera vez empieza a mover nuestros esquemas religiosos y nuestra relación personal con Dios. Pero aquí se nos está hablando de un Dios vivo. La palabra que nosotros leemos, la Biblia, es por fe, donde se nos habla de Dios, donde Jesús de Nazaret revela al Padre que nos lo ha dado a conocer, y conocemos al Señor Jesucristo. Pero fíjense, demostrando que Jesús es el Cristo, demostrando que es el Hijo de Dios, cómo movió sus esquemas religiosos, cómo movió la salvación, la salvación que ellos resolvieron en consejo matarle. ¿Qué ha hecho Pablo? ¿Qué ha hecho el Espíritu Santo en esos judíos que tenían las promesas? Actuar, porque ellos conocían la ley, y uno de los mandamientos les dice: no matarás. Pero ¿qué los está poniendo en contra de ese conocimiento de la ley? Porque ellos se movían en la ley y el mandamiento lo van a violar. Dice, resolvieron en consejo matarle. Saulo está hablando a los judíos que se encuentran en Damasco. Bien, seguimos con la lectura y ahorita profundizamos un poquito más. Pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban la puerta de día y de noche para matarle. Vean, que no nomás dijeron, vamos en consejo matarle. No, buscaban la oportunidad para matarle. ¿Qué es lo que está haciendo Saulo al estar enseñándole a este grupo de judíos que se encuentran en Damasco? Que las ceremonias religiosas de las cuales hablaba la ley, de los sacrificios que hablaba la ley, del cumplimiento de las ofrendas y de todas las cosas que ellos hacían para acercarse a Dios, había terminado con la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Que ahora el Señor Jesús está cambiando el modelo religioso, que no fue aceptado por este grupo de judíos que se encuentran en Damasco. Vean cómo en esta parte aquí se está enfrentando a gente conocedora de la ley, a gente religiosa que durante 1500, 1800 años, de acuerdo al autor que estemos leyendo, que estemos estudiando, nos dice el tiempo que duraron desde la promulgación de la ley al Señor Jesucristo. Y ellos estaban cómodos. ¿Por qué? Porque tenían sus grupos religiosos bien característicos. Están los fariseos, los saduceos, los herodianos, los celotes. Y eran grupos religiosos que en su momento se enfrentaron a la enseñanza del Señor Jesucristo. Y ahora ellos están dispuestos a matarle. Pero ¿cómo reaccionaron? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vean, la iglesia que está organizada se dan cuenta de que uno de sus miembros está en problemas y lo ayudan. No lo dejaron a su suerte.
no dejaron abandonado a Saulo, ¿no? Sino que le proporcionan la ayuda necesaria, lo bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Bien, seguimos leyendo y en el versículo 26 dice, cuando llega a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Bien, la predicación de Pablo, pero ahora vemos que está en Jerusalén, que ya es recibido por el resto de los discípulos, porque tuvo alguien que lo presentara. Ya dejaron de tenerle miedo. Seguía la misma predicación, la salvación en el sacrificio del Señor Jesucristo, la salvación. Él entiende la salvación y entiende lo que fue encomendado para que abra sus ojos, para que se conviertan de la luz a las tinieblas y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo es contundente, repetitivo, que la salvación es por fe en Jesucristo. No hay otro nombre dado bajo del cielo en que podamos ser salvos. Ese es el trabajo del apóstol Pablo, fortalecido por el Espíritu Santo, y lo será hasta que el Señor Jesús venga por su iglesia o seamos llamados de uno por uno. Esa va a ser lo que se predica en las congregaciones, en enseñanza. Fíjense, y dice, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, ¿sí? Pero estos procuraban matarle. Vean que aquí hay un grupo de griegos, y los autores dicen que estos griegos eran judíos que habían nacido en Grecia, otros que eran griegos que no eran hijos ni de padres ni de judíos, ni de padres o madres de judíos, sino que eran extranjeros, el grupo de extranjeros que eran considerados gentiles, pero que a la vez esos gentiles se les había hablado de la ley, se les había hablado del Dios vivo, ellos lo habían entendido, y entonces esos eran los prosélitos. Y fíjense cómo estos griegos, pero estos procuraban matarle. Pero vamos a ver el comportamiento de otros griegos. Y esos griegos fueron en el tiempo del Señor Jesucristo. Vamos a ver que es un contraste totalmente diferente. Y eso lo encontramos en Juan, capítulo 12, versículo del 20 en adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y le dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Veamos. Estos griegos que ya creen en el Dios vivo, en el Dios de Israel, y que tiene mandamientos, que tiene estatutos, que tiene ordenanzas, y que también es posible adorarlo. Ellos se presentaron, subieron a adorar en la fiesta. No se nos dice cuántas personas fueron. Y su intención es adorar, pero también a la vez reconocieron al grupo que estaba allí en los atrios del templo, y se acercan a Felipe, que nos dice que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo, veamos el ruego de estos griegos, ya sean extranjeros o hijos de padres judíos que hablaban el griego. Pero una de las cosas que sí vemos es que Felipe y posteriormente Andrés hablaban el idioma
griego. Pero veamos la rogativa. Señor, se están refiriendo a Felipe. Quisiéramos ver a Jesús. Y de eso se trata. De eso se trata el Evangelio. Que la gente podamos ver al Señor Jesucristo. De eso se trata cuando vamos al templo. De eso se trata cuando leemos la palabra y estamos en los evangelios, que veamos a Jesús. Y esa es una gran responsabilidad de los que hablan, de los que hablamos de la palabra del Señor. Pero no es solamente de los ministros, de los pastores. Es una responsabilidad de todos los que hemos sido redimidos con la sangre de Jesús de Nazaret. Que la persona, que el Espíritu Santo te lleva y te dice, háblale de mí. Que en esa plática, que en tu persona, ellos puedan ver a Jesús. Esa es la petición de estos griegos. Quisiéramos ver a Jesús. Es una gran responsabilidad, pero esa gran responsabilidad va cuando nosotros permanecemos en el primer amor de nuestra vida y presentamos por qué somos salvos. Presentamos en quién hemos creído, a quién adoramos, a quién respetamos, en quién creemos, en quién está fundamentada nuestra esperanza de vida aquí y nuestra esperanza de vida futura. ¿Por qué? Porque hemos entendido el proceso de la salvación. Aquellos hombres dijeron, quisiéramos ver a Jesús. Gran responsabilidad del pueblo cristiano. Pero ahora vemos este cambio de griegos. ¿Qué pasó? Ahorita vemos que querían ver al Señor. Y ahora, a la predicación de Pablo, procuran matarle. Pero estos procuraban matarle. ¿Qué pasó? ¿Qué esquemas religiosos movió? Si los vemos como extranjeros puros, el esquema que movió fue un esquema religioso bien importante que hay en todas las culturas a través de los tiempos. La religión penetra, pero aquí vemos cómo está representada a través de los griegos. ¿Por qué? Porque los griegos tienen un sistema religioso a través de los dioses del Olimpo, a través de Zeus, a través de los dioses de los romanos, que está representado por Júpiter, pero que está representado con algo que las personas veían. Las imágenes de Zeus, las imágenes de Júpiter, en los tiempos de Pablo todavía existen. Nosotros tenemos fotografías y los que tienen oportunidad de ir a Roma, pues allá ven las esculturas a estos dioses. ¿Qué fue lo que les habló Pablo? ¿Qué fue lo que les habló el Espíritu Santo? Diciéndole que el sistema religioso en el cual ellos creían, la adoración que ellos creían era vana. Que eso que estaban haciendo no los iba a llevar al cielo. Lo único que los iba a llevar al cielo es que estos hombres se arrepintieran de sus pecados, que hubiera una conversión, que hubiera el nuevo nacimiento. Por eso, cuando afectó sus intereses religiosos, procuraban matarle. ¿Qué pasa en la religión tradicional del pueblo de México? Cuando queremos, vamos, hacemos a Dios como nosotros queremos, pero aquí no. ¿Por qué? Porque el proceso de la salvación tiene su comienzo. Somos anotados en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque nos arrepentimos de nuestros pecados. Dios fue el que nos ayudó a través del Espíritu Santo a entender esto. Pero luego, después de que somos registrados en el libro de la vida, se nos invita al proceso de la santificación, en la cual ahora vamos entendiendo por qué Dios nos llama a la vida santa. Y nos invita a la vida santa porque estamos sirviendo a un Dios santo. Sed santos como yo
soy santo. En el proceso de la santidad, que la entendemos, Dios nos mueve a nosotros. Dios nos mueve a nosotros. Y cuando éramos religiosos, nosotros movíamos a Dios, o que pretendíamos mover a Dios. Bien, entonces, por eso, al mover los esquemas religiosos, tanto de los judíos de Damasco como de los griegos, estos hombres reaccionan, procuraban matarle, resolvieron en consejo matarle. Desde un principio, el Señor Dios determinó que en el caso de Saulo tuviera sufrimiento por la predicación de la palabra. Iba a haber sufrimiento, pero también vemos que Saulo está aprendiendo, porque de acuerdo a Gálatas capítulo 1, aquí nos dice qué fue lo que pasó, para que nosotros, ya que vamos leyendo la palabra de Dios en conjunto, vayamos hilvanándola, veamos que es completa, cómo se fueron escribiendo. Y veamos en Gálatas capítulo 1, versículo 15 en adelante. Pero cuando agrada a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Veamos cómo el apóstol se preparó, el apóstol se fue preparando. Y claro que nosotros tenemos que tener una preparación, y una preparación sostenida por el Espíritu Santo. Cuando aprendemos de la palabra de Dios, cuando vamos al estudio de la palabra de Dios, vamos entendiendo más de las cosas que el Espíritu Santo tiene para nosotros, las bendiciones que tiene para nosotros. Y por eso les dije hace rato que depende a qué autor estemos estudiando. Aquí podemos leer que Pablo, después de que está allí con Ananías, empieza a enseñarles en las sinagogas en Damasco. Sale de Damasco y se va a Jerusalén. Pero también aquí ya entendemos, dice, pasados 3 años. Entonces, en esos 3 años, el apóstol se estuvo preparando, estuvo viendo cómo es la gracia, que será tema de otra de estudio que aquí viene, pero se estuvo preparando. Y hablar del propósito, la salvación. Bien. ¿Qué pasó cuando la iglesia, dice aquí en el versículo 30, cuando supieron esto los hermanos los llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso? Bien, hay iglesias pequeñas, grandes, chiquitas, como la de nosotros, que no es de nosotros, es de Dios, Misión Victoria en Jesucristo. El propósito es que todos vayan aprendiendo, pero también a la vez vemos las necesidades que hay. Y en todo tiempo, en todos los lugares, el Señor Dios habla a través de su Santo Espíritu, como era la tónica en el libro de los Hechos. Dios hablaba a las personas a través del Espíritu Santo, y por eso leemos en Hechos 9, versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, y lo envía a ayudar a Saulo. Aquí también, cuando los hermanos supieron que Saulo estaba en problemas, ¿qué hicieron? Se juntan, escucharon lo que el Espíritu Santo les estaba diciendo y ayuda a Saulo. Lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. Vean cómo es el trabajo de la iglesia. No es solo, es de todos los miembros. Y si todos los miembros estamos en comunión con el Espíritu Santo, vamos a avanzar de acuerdo a lo que el Espíritu Santo de Dios quiere. ¿Cómo están las bendiciones? ¿Qué bendiciones tiene el Señor ahorita y qué bendiciones tiene el día para mañana y en el futuro? Muy bien,
Versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Claro que tenían paz, ya no había un Saulo que las persiguiera, ya no había un Saulo que anduviera con cartas para llevarlos arrastrados y ponerlos prisioneros. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando hubo paz en las iglesias? Nosotros, gracias a Dios, en el norte de México y el centro de México hay paz. Hay paz en las iglesias. Donde hay persecución, donde tienen problemas diferentes para adorar, es en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, en el estado de Chiapas. Hay dificultad para adorar al Señor. ¿Y qué pasó con las iglesias? Aprovecharon el tiempo, porque dice, y eran edificadas. Edificadas quiere decir que el cimiento que tuvieron en la salvación en Jesucristo, creer en un Dios vivo, les fue aumentando la fe para que fueran siendo edificadas. Y el de ser edificadas es ver las bendiciones que Dios tiene, los diferentes dones, los diferentes talentos que Dios tiene en cada uno de nosotros y cómo esos dones van a ser usados en la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, pero no solamente eran edificadas, sino que aquí viene cómo se comportaban los miembros de la iglesia, andando en el temor del Señor. ¿Se fijan cómo la palabra del Señor, cómo las buenas nuevas de salvación cambian nuestra vida? Por eso dice, conviértanse a un Dios vivo, andando en el temor del Señor, un temor reverente, un temor de que estamos ante un gran Dios que sostiene su creación, el universo y el mundo conocido. El temor del Señor. Y que cuando vamos a hacer una decisión, primeramente nos preguntamos, Señor, ¿tú harías esta determinación o harías otra? Y si el Señor nos cierra la puerta, quiere decir que no es por ahí. El Señor te está diciendo, espera. Vean, como en los tiempos del apóstol de Saulo, dice, eran edificadas y andaban en el temor del Señor. ¿Cuáles fueron los resultados de ser edificadas y andar en el temor del Señor? Como resultado, las iglesias crecieron. Las iglesias crecieron. Y al crecer, todos salimos ganando, porque todos estamos aprendiendo. Y todos salimos ganando porque somos edificadas, vivimos en el temor del Señor. Hay crecimiento espiritual, hay crecimiento en número. Y este crecimiento se transforma que somos fortalecidas. La fuerza de esta iglesia creciente viene dada por el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la tónica de la iglesia diseñada por el Señor Jesucristo. Depender de las fuerzas de la enseñanza que da el Espíritu Santo, no las fuerzas que individualmente nosotros podemos decir que tenemos. Claro, sí tenemos dones naturales, dones que tuvimos desde antes de que conocer al Señor Jesús, pero aquí el uso que se le da a los dones y a los talentos es diferente. ¿Por qué? Porque esto es guiado por el Espíritu Santo. Bien, somos bendecidos al permanecer en el primer amor, porque si permanecemos en el primer amor, hablamos con denuedo, con insistencia, demostrando que el Señor Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad. Dios nos siga bendiciendo. Amén y amén.